Y en el libro de Esdras y el libro de Nehemías, en Esdras 3 y en Nehemías 8, encontramos la misma frase. Yo me lo he subrayado, he encontrado varias veces. He leído el libro de Esdras y el libro de Nehemías estos días y me he subrayado. Hay varias veces que pone una misma frase. Y después de esa frase siempre explica una visitación del Dios sobre su pueblo. Este pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, era el pueblo de Dios, había sido llevado cautivo a Babilonia, pero Dios les permitió volver a su tierra para reedificar los muros destruidos y para levantar, reconstruir el templo que estaba destruido, para levantar de nuevo un altar a Dios, el sacrificio a Dios. Y lo que pone aquí en el capítulo 8 del libro de Nehemías, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y esta es la frase, como un solo hombre. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y entonces, bueno, si seguís leyendo en casa, seguidlo leyendo vosotros, está hablando de que hubo un despertar en medio del pueblo al ofrecer nuevamente culto a Dios. No lo explica, ni en el libro de Esdras tampoco. Ellos dicen en el resto de los capítulos que ellos estaban ya habitando en sus ciudades, habían venido para reconstruir el muro y para levantar de nuevo el templo. Ellos estaban habitando en sus ciudades. Y no dice si es que hubo un pregón municipal, qué es lo que hubo, no lo dice. Lo que dice es que cuando fueron convocados se reunieron como un solo hombre. Entonces, hoy me gustaría hablar de la unidad en medio del pueblo de Dios, de la unidad en la iglesia de Cristo. Y cuando hay unidad, cuando la gente se reúne como un solo hombre, con un solo corazón, hay cosas que a lo largo de la historia, cada vez que Dios ha visitado a su pueblo, cada vez que Dios a lo largo de los siglos, yo siempre leo libros, ¿no?, de avivamiento, de testimonio de grandes misioneros, y cuando uno ve que Dios, parece que el cielo se abre y Dios se hace más presente, entre comillas, si cabe, en medio del pueblo, siempre hay estos 4 elementos que voy a citar a continuación y están en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Se le da un lugar especial a la palabra de Dios. Se le da un lugar de honra, no solo de lectura, sino de honra, de respeto a la palabra de Dios, porque si seguís leyendo en el libro de Nehemías, dice que la gente oía y ponía el sentido para entender lo que leían, o lo que oían en este caso, ¿vale? Entonces la palabra de Dios, cuando Dios visita en medio de su pueblo, es levantada en alto y es respetada y es obedecida. En segundo lugar, y lo vemos ahí, siempre, todo avivamiento a lo largo de la historia ha traído también un despertar y un avivamiento de alabanza, de cántico y de adoración a Dios. A lo largo de los siglos, en todos los avivamientos ha ocurrido esto, y de hecho, casi en cada época de la historia que Dios ha hecho grandes cosas, normalmente hay himnos que se asocian con ese avivamiento, ¿no? Quizás hace, no sé, quizás 30 años atrás o 40 años atrás, y no digo que todo sea bueno, no estoy entrando en esto, pero sí hemos de reconocer que años atrás hubo un despertar a lo largo del mundo en medio del pueblo de Dios, y justo para ese tiempo Dios usó la vida, en este caso de Marcos Witt y de otros, para levantar una adoración y una alabanza diferente. Entonces, pero esto ha pasado a lo largo de los siglos. Cuando el pueblo de Dios se reúne como un solo hombre y Dios desciende en medio de su pueblo, hay alabanza y adoración genuinas a Dios. Normalmente son épocas donde se componen muchas canciones o muchos himnos, ¿no? Hay otra cosa ahí en el libro de Nehemías que habla de qué ocurrió cuando el pueblo se reunió como un solo hombre, y es que hubo arrepentimiento en medio del pueblo, hubo arrepentimiento público. En el libro de Nehemías lo cita, empieza en el capítulo 8, pero los siguientes capítulos hablan de más veces que ellos dicen, y confesamos nuestros pecados, y confesamos los pecados de nuestros padres.
Luego, en el tiempo, ellos habían estado en Babilonia, y aunque seguían siendo pueblo de Dios, se nos pega la mentalidad, la cultura del siglo en el que vivimos. Y ellos fueron enfrentados o confrontados, mejor dicho. Ellos cobraban intereses los unos a los otros, entre hermanos, algo prohibido por ley, por la ley de Dios. Ellos se habían vuelto usureros entre ellos, y como eso otras cosas. Ellos habían emparentado con mujeres que Dios había dicho que no hicieran alianzas. Entonces, a lo largo de esos capítulos, de los siguientes capítulos en el libro de Nehemías, vez tras vez, ellos, está esta reseña, ¿no? Y confesamos nuestros pecados, o confesamos los pecados de nuestros padres. Es interesante que no hay un avivamiento verdadero, no hay un despertar genuino de Dios en medio de su pueblo, si no hay un arrepentimiento. A veces pensamos, wow, si el Señor nos visitara realmente, físicamente, nos faltaba el tiempo para escondernos debajo de las sillas. Porque la conciencia de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, saca a la luz lo malo en nuestros corazones. Cuanto más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de nuestro pecado. Entonces, toda visitación de Dios incluye arrepentimiento de pecado y confesión de pecado en medio del pueblo. Y en último lugar, ahí en el capítulo 8 de Nehemías, encontramos cuando dice, en el libro de Esdras, que hubo gran alegría en el pueblo. Y dice, y el ruido se oía de lejos. No dice la armonía, porque a veces asociamos de una manera mística que todo lo que tiene que ver con Dios o música celestial o música inspirada es una cosa así, me estáis entendiendo, ¿no? Que lo es, que lo incluye, que hay tiempo para todo. Pero aquí dice que el ruido que había en el pueblo por la alabanza, por el sentirse perdonados por la confesión de sus pecados, la alegría tan grande, dice una gran alegría, el ruido que ellos hacían se oía de lejos. Donde hay Dios, hay vida. Amén. Donde Dios desciende, hay vida. Hay vida. Cada uno con nuestras maneras, o cada uno con nuestra identidad, o con nuestra personalidad, o carácter, o como le llegamos llamar, le querramos llamar. Pero donde está Dios, hay vida. Sí. Y se tiene que ver, en este caso se oía de lejos. Tú no puedes estar sano, o sea, alguien, donde hay vida, otro lo va a notar. Tú no puedes esconder a un bebé por mucho tiempo. Después de que un bebé nace, ¿cuánto tiempo lo podemos esconder? Porque está vivo, se le va a oír al niño. Entonces, cuando Dios está en medio nuestro, produce estas cosas en nosotros. Pero esto solamente para que tengamos en cuenta cuando oramos por avivamiento, tiene que haber estas cosas. Pero me quiero quedar en esta mañana con la primera cosa que dije. Cuando la Biblia habla que ellos se juntaron como un solo hombre, hablando de unidad. Y en el Nuevo Testamento, si queréis buscar rápidamente, en Juan 17, todos conocemos la famosa oración de Jesús orando al Padre, orando por los discípulos y orando por nosotros, que dice por los otros que vendrían, ¿no? Jesús, en el capítulo 17 de Juan, dice Jesús, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Ramón no lo comentó antes, pero al ver estas imágenes, un político de Fuerteventura, donde está la iglesia, dijo, yo había dejado de creer en Dios hacía mucho tiempo, pero he empezado a creer de nuevo después de veros a vosotros lo que estáis haciendo.
La fe sin obras es muerta. Yo no puedo estar viva y muy viva y que nadie se dé cuenta. Aquí habla de que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Esto nos habla de una naturaleza común. Una naturaleza común. Yo he buscado en el diccionario algunas palabras que a veces pueden parecer la misma cosa, pero no necesariamente son las mismas cosas, hablando de la unidad. Y he buscado en primer lugar la palabra uniformidad. Y encontré completa semejanza de organización o de ritual. La uniformidad es cuando todos, vamos a suponer, todos nos vistiéramos iguales. Todos cantáramos igual, de la misma forma, con la misma intensidad. Todos, la mayoría de los que estamos aquí quizá, hemos ido al colegio en la época que se llevaba uniforme. Había uniformidad entre los niños, toditicos iguales. Pero no había unidad en el corazón. Y a veces el que llevaba el uniforme más planchadito era el más malo de corazón. Entonces, la uniformidad es buena y es necesaria en muchos momentos, pero ser uniformes no significa necesariamente que estemos unidos. Hablando del pueblo de Dios como un cuerpo, ¿vale? Encontré también la palabra unión, y es afiliación de un grupo de personas sin necesariamente incluir acuerdo. Está hablando, ponía como ejemplo, tú puedes estar afiliado a un club de pádel o de lo que sea, de fútbol. Y entonces, en lo que concierne al fútbol, todos ser de la misma opinión y del mismo sentimiento. Pero fuera de ahí, a lo mejor hasta enemigos ser. Esto ocurre, ¿no? Los afiliados a un club, todos gritan por su equipo mientras dura el partido, después ni se hablan, o se quieren matar entre ellos. O sea, porque no necesariamente significa una unidad en el corazón. Busqué también unanimidad y encontré que es acuerdo de opinión en un determinado grupo de personas o en un determinado momento. Podemos tener unanimidad si hacemos una votación para decir de qué color vamos a pintar las paredes. Y por unanimidad se dice, ganó tal cosa. Pero en el resto de las cosas, ser tan diferentes y tener diferencias tan irreconciliables. Busqué también entonces la palabra unidad, que es en lo que me quiero centrar en esta mañana. Y encontré armonía de corazón, armonía en el acuerdo, vivencia común. Y es algo que no puede dividirse ni alterarse, no puede dividirse sin alterarse o destruirse. La Biblia habla también muchas veces, hablando de la unidad como Cristo amó a su iglesia, habla del matrimonio, la unión dentro del matrimonio. Entonces, ¿el matrimonio se puede romper? Sí, y de hecho se rompe. Poder se puede. Un divorcio causa la ruptura de un matrimonio. Pero nunca habrá un divorcio sin que nos destruya a las personas que estamos ahí dentro. Hay algo en la persona que se divorcia que se muere. Hay algo que se rompe. Entonces, hablando de la iglesia como una familia, hablando de la iglesia como un cuerpo, si no hay unidad dentro del pueblo de Dios, va a haber dolor. Sí o sí. Si no hay unidad dentro del pueblo de Dios, no hay continuidad.
en una familia se ve también, ¿verdad? Si no hay unidad dentro de una familia, no hay continuidad. Dentro de una familia puede no haber acuerdo en muchas cosas. Puede que no estemos unidos en muchas cosas. Pero sí necesitamos tener unidad para que no se rompa y para que alcancemos nuestros propósitos. Y lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. La experiencia de la salvación trasciende todas las barreras para la unidad. La experiencia de la salvación nos da una naturaleza en común, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Tú y yo podemos sentir unidad y armonía con gente muy diferente a nosotros. De hecho, así estamos aquí, ¿no? Con gente de razas diferentes a las nuestras y aún con gente que ha vivido en otras épocas. Tú no sientes el mismo amor por Dios y el mismo celo por la obra de Dios que Pablo cuando lees la Biblia. ¿No te duelen las mismas cosas que le dolían a él? Y han pasado siglos, ¿eh? Pero hay una naturaleza en común. Y ese es el elemento pegante, lo que preserva, lo que guarda, lo que cuida. De hecho, en el matrimonio, Jesús dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y dice más, ya no serán más dos, sino uno. Y hay un gravísimo problema por siglos. A veces es la mujer y a veces es el hombre. Cuando de verdad no rompes ese vínculo con los padres y pretendes establecer un vínculo con la nueva persona. Y eso no estamos hablando de deshonrar ni nada de eso. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Jesús dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y a mí me llama la atención porque en la Biblia nada está escrito por casualidad. Y nosotros, por cultura, pensaríamos que debería poner dejar a la mujer a su madre, ¿no? Normalmente. Y se unirá a su marido. No, pero no. Y Dios no se equivoca. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No serán más ya dos, sino uno. Y si hay algo que es el vínculo más sagrado en la tierra, es el matrimonio. Y es usado muchas veces para hablarnos de la unión y del vínculo de Dios con su pueblo. ¿Vale? Entonces, dice también la Biblia que cuando nosotros venimos para tomar la Santa Cena, la mesa del Señor, nosotros deberíamos discernir el cuerpo de Cristo. De ahí que es algo que no es una cosa que hacemos porque es una costumbre. En primer lugar, porque Jesús lo dejó establecido. Pero dice, deberíamos entender lo que significa el cuerpo de Cristo cuando nosotros venimos para participar del pan y del vino. Y hay dos cosas ahí para ver. El cuerpo, deberíamos entender lo que fue el cuerpo de Cristo roto en la cruz por nuestros pecados antes de participar de la mesa del Señor. Cuando dice en Isaías que en la cruz Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que tú y yo tengamos paz, que tú y yo podamos tener armonía, que tú y yo podamos tener unidad, llámese en la iglesia, llámese en el matrimonio, se debe exclusivamente a que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces dice que cuando nosotros venimos para tomar el pan y el vino, nosotros deberíamos discernir, entender, antes de hacerlo, lo que a Cristo le costó mi paz.
lo que a Cristo le costó que el perdón de tus pecados. Dice que Él estaba desfigurado en la cruz. Dice, le veremos, dice Isaías, más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo estaría? La película esta de Mel Gibson, yo soy capaz de verla. Pero yo sé que eso es una película. Lo de Cristo fue peor. Si te sobrecoge ver esa película, eso es una película. La realidad superó la ficción. El dolor, el desgarro de Jesús superó lo que nosotros vemos. De hecho, cuando Jesús agonizaba en la cruz, hemos leído aquí, Él dijo que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre son unos, ¿vale? Pero cuando Jesús agonizaba en la cruz, ¿cuál fue el grito de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siempre, si lees los evangelios, Él siempre decía, Padre mío, Padre nuestro, mi Padre y yo, uno somos. Es la única vez que habla de Dios mío, porque la Biblia dice que Dios se volvió el rostro de Él, porque en la cruz Él llevó nuestros pecados y Dios no puede tolerar eso. Nosotros nos acordamos de Jesús roto en la cruz cuando pecamos. La próxima vez que seas tentado, y lo somos en la vida, acuérdate de Jesús colgando en la cruz, molido, roto por tus pecados, por mis pecados. Pero también habla que nosotros tenemos que entender el cuerpo de Cristo en el sentido de que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. La Biblia habla también de que nosotros somos la novia, ¿vale? Y Él es el esposo. ¿Cuántas cabezas tiene un cuerpo normal? Un cuerpo sano tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Pero un cuerpo sano, después de tener una cabeza, tiene muchos miembros. Y voy a buscar el versículo. Dice 1 Corintios 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, lo voy a buscar. 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y en otra parte habla de que aun siendo muchos miembros en un cuerpo, cada miembro tiene una función. Y entonces habla que a unos designó maestros, a unos designó apóstoles, a otros profetas, y escribe otras funciones dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, dice que debemos entender que somos parte de un cuerpo. No existe tal cosa en la vida cristiana, no existe tal cosa en el pueblo de Dios que vivir mi fe a solas. No es la voluntad de Dios. Ahora, a veces podemos no poder juntarnos con el cuerpo, evidentemente. Y bueno, estamos en momentos así, ¿no? Pero la Biblia habla constantemente de que en el cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene una función específica. En el cuerpo, en un cuerpo sano, hay por lo menos varios sistemas o aparatos. El aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, y cada aparato o sistema tiene órganos propios. Y estaba compartiendo en la reunión anterior. Si nos dejaran escoger qué parte del cuerpo quieres ser, no lo decimos en voz alta, pero por la naturaleza que tenemos, todos quisiéramos ser la cabeza o el corazón. Y los otros miembros nos parecen, bueno, de otra categoría. ¿Alguna vez
¿Te has parado a pensar qué pasaría si se te cayeran todas las pestañas? No te morirías, pero te perjudicaría bastante. Toda la basura, todo el polvo, todo lo que hay ahí afuera, te entraría a los ojos. Y nadie llora porque se le caen las pestañas. Si se te caen 2 o 3 pestañas por cualquier razón, nadie llora. No valoramos, pero son necesarias. Son muy necesarias. Entonces, en cada aparato, en cada sistema del cuerpo, cada órgano cumple una función. Y ya digo, y si tuviéramos que escoger, diríamos, no, el corazón, porque cuando se para el corazón, se acabó todo. Pero, si tienes un buen corazón, un gran corazón, un corazón sano, fuerte, pero el pulmón no te anda bien, la salud de tu corazón tiene las horas contadas. El corazón trabaja con esfuerzo. El corazón ya no cumple bien su función. ¿Me entendéis ya por dónde quiero ir, verdad? El Señor nos ve a cada uno como individuos, pero Él dice que Él viene a buscar a su iglesia, que Él viene a buscar a su novia. Y de Él dice que será una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Me interesa, necesito entender que soy parte de un cuerpo, formo parte de la novia de Cristo que Él está preparando porque Él va a venir a buscar. Una persona sana, dice cuando hablaba del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. 2 cosas, la sustenta y la cuida. Hablando del cuerpo de Cristo, somos una sola carne, porque somos un solo cuerpo. Cuando yo daño a otra parte del cuerpo, sí o sí, yo me daño. Yo sufro pérdida. Quizás no lo vea ahora mismo, quizás me he salido con la mía, pero yo sufro pérdida. Un hombre que no cuida a su mujer, a ella le puede hacer daño, pero él acabará mal. Quiero decir, una mujer que se siente cuidada es una mujer que corresponde. Una persona que se siente valorada se esfuerza por la otra. Y viceversa, y viceversa. Entonces, cuando dice nadie aborreció jamás a su propia carne, si nosotros somos un cuerpo, hemos de ser de los que cuidan y hemos de ser de los que sustentan. Y lo quiero remarcar, no de los que me cuidan y me sustentan. Hay un tiempo para eso, hay un tiempo para que me cuiden, hay un tiempo para que me sustenten. Cuando alguien se rompe una pierna, necesita muletas o una silla de ruedas. Piensa, una persona sana mentalmente, la mandan a rehabilitación. Cuando le dan el alta, ¿qué se lleva? ¿Una tristeza o una alegría? Dice, ay, pero ahora ya nadie me va a seguir ayudando. Pero nena, ¿tú qué quieres? ¿Caminar? ¿O ir en una silla de ruedas? ¿Tú qué quieres? No, yo quiero estar sano. Pues ser sano tiene que ver, estar sano tiene que ver con que hay un momento para ponerme de pie y ser parte yo de los que cuidan y sostienen. Amén. ¿Te das cuenta que si todos entendemos el cuerpo de Cristo, seríamos parte de la respuesta de la oración de Jesús? Seríamos uno, como el Padre y Él son uno.
dice que viene a buscar a su iglesia. Hay dos tipos de personas solamente: los que se aman y los que no se aman. Jesús, cuando ve a su pueblo, cuando ve la iglesia, solo ve dos tipos o sea, dos grupos: las ovejas y las cabras. El trigo y la cizaña. No lo digo yo, eso dice la Biblia. ¿Qué soy yo? La naturaleza, o sea, las ovejas por naturaleza se buscan. Siempre hay la ovejita esa, saltarina, que ya por eso también hay la parábola del pastor que fue a buscar la oveja que se había perdido. Porque en cada rebaño hay una oveja así. Pero el grueso de las ovejas, si tú ves un rebaño y si tú los ves además así desde arriba, cuando estábamos en el seminario, veíamos muchos rebaños de cerca, ¿no? En Guadalajara. Entonces, tú los ves desde arriba y tú ves las ovejas que se buscan. Las ovejas se calientan entre ellas. Las ovejas se amparan entre ellas, se cuidan entre ellas. Las cabras, todo lo contrario. Las cabras se escapan y se pelean. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Soy una oveja? Si tú ves los rebaños de las ovejas, como se juntan tanto y son con la lanita y todo eso, desde arriba parece una masa, parece una sola cosa. Tú ves el césped o la tierra y una cosa blanca, ¿no? Sobre la tierra donde están las ovejas, donde está el rebaño. Porque se buscan. Tú no ves ovejas allí, ovejas allí, ovejas allí. No, la tendencia de la naturaleza de la oveja es buscarse. Buscarse. Los que se buscan. Entonces, me gustaría ir terminando en esta mañana. Y hace muchos años, no sé, sí, hace muchos años, escuché algo que no he olvidado. Hablando de la unidad, en un campo se siembra una semilla y cuando se va a recoger puede haber un puñado de patatas, las que sean. Pongo 2, pero 5 o 7, no sé. ¿Vale? Mientras estaban en la tierra, mientras no que se habían recogido, estaban dentro, estaban metidas ahí en un mismo lugar en la tierra. Pero eran patatas, cada una era una patata, con su vida propia, por decirlo de alguna manera. Cuando llega el tiempo de hacer la recogida, normalmente se recogen, y por facilitar, se ponen en un saco, normalmente. En el saco puede haber muchas patatas, ¿no? Sacos de 50 kilos. ¿Cuánta patata hay en un saco de 50 kilos? Mucha patata. Están todas juntas. Pero no hay unidad. Hablando de si las patatas fueran el pueblo de Dios, están todas juntas confraternizando, pero no son una. Pero llega un tiempo que la patata se cocina. Y cuando ya lleva su tiempo, la patata que se ha cocinado se saca. Está negra porque ya se hizo en la primera reunión. Se saca. Y después, depende para lo que se quiera,
se tritura. Se tritura. Cuando ya están trituradas, si tú coges esto, ¿puedes ver la patata que era más bonita y más uniforme al principio? ¿Puedes descubrir aquí, en esta masita, cuál era la patata más grande? Si te fijas, ¿podrías saber cuál era la más pequeña? Ahora son una. Y ahora es cuando son verdaderamente útiles. Si tú dices, yo que tengo, soy muy rico y tengo de patatas, pero tus patatas están aquí o están aquí, tú puedes tener muchas patatas y tú moriste de hambre. Porque el fin de las patatas no es que estén así, es que alimenten. Si tú y yo no tenemos conciencia de que yo soy parte del cuerpo, ni soy el menos, ni soy la cabeza. Soy parte de un cuerpo. Estas patatas ahora han encontrado su función en la vida. Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que empezar a mirar a los que Dios ha puesto en el cuerpo y cerca nuestros y hacer lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, llorar con los que lloran, gozaos con los que se gozan, consolad a los débiles, levantad a los caídos, limpiar a los sucios, a los que están sucios todavía. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en el cuerpo de Cristo y empezamos a ser de los que cuidan y de los que sustentan, nosotros nos convertimos en la respuesta a la oración de Jesús, que seáis uno. ¿Para qué? Para que el mundo vea, para que el mundo crea. Quiero terminar porque el tiempo ya ha pasado. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame a reconocer, primero, que tengo la naturaleza que tú has puesto en el cuerpo, que soy parte del cuerpo, que tengo un lugar dentro del cuerpo, que tengo que ser de los que cuidan y de los que ayudan, de los que, como hacen las ovejas, de los que se juntan, de los que buscan, de los que concilian, de los que trabajan por y para el cuerpo. Porque Jesús no viene a buscar un miembro suelto. Él dice que Él viene a buscar a su iglesia. Y cuando nos lleve al cielo, en el cielo no tenemos ni idea de cómo se va a cantar. El qué se va a cantar, sí, pero el cómo se va a cantar, porque no tiene que ver con el ritual que tenemos, porque hay sitios donde las mujeres en las iglesias se sientan en un lado y los hombres se sientan al otro, y está bien. Y hay sitios donde la gente va al culto por la mañana y hay sitios donde la gente va al culto a la tarde, y está bien. Lo que sí tiene que haber es una armonía en el corazón. Dice la palabra del Señor en Efesios, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos y en todos. Amén. Y eso es lo que debemos buscar. Porque en el cielo, dice en Apocalipsis, que se oía cantar como el estruendo de muchas aguas.
ahí no va a resaltar nadie. Ahí vamos a ser como esto, pues seremos parte de las muchas aguas. Y lo único que se oye en el cielo es al que nos lavó, al que nos limpió, al que nos redimió, al que nos perdonó, al que es digno de ser alabado, al que es digno de ser alabado. No dice cómo lo vamos a hacer, solo dice que vamos a cantar ese cántico nuevo. De todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, al que nos rescató con su sangre y nos ha hecho, dice también Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Te invito a ponerte de pie en esta mañana y salir de este lugar valorando el pueblo de Dios, valorando a los otros miembros que Dios ha puesto en su lugar dentro del cuerpo y cumplen una función. Ser de aquellos, dice la Biblia, que hasta los miembros más débiles los protegemos, los cubrimos más que a los fuertes. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. Y nos cuesta entender, Señor, que tú nos hayas hecho parte de tu cuerpo, Señor. Señor, perdónanos por las veces que no hemos discernido, que no hemos pensado, que no hemos entendido, Señor, tu cuerpo, Señor, que fue dado en la cruz por nuestros pecados, que fue molido por nuestras transgresiones. Que hoy tengamos paz, te costó a ti el sufrimiento en la cruz, la ausencia del Padre en la cruz. Que nosotros podamos decir, Padre nuestro, te costó a ti ser desamparado. Jesús, perdónanos. Perdónanos cuando olvidamos estas cosas. Perdónanos cuando no tomamos en serio, Señor, que tu oración, el clamor en agonía tuyo fue que nosotros fuéramos uno, como tú y el Padre sois uno. Ayúdanos, Señor, a ser de los que cuidan. Ayúdanos a ser de los que guardan. Ayúdanos a ser de los que sostienen, de los que sustentan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a reflexionar qué naturaleza está creciendo en nosotros. ¿Qué naturaleza estamos alimentando en nosotros? ¿La de la oveja o la de la cabra que hace daño? Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los diferentes a nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, cuando no éramos pueblo. Y nos has acercado a tu familia. Gracias, Dios. Amén. Amén.